Todos, le damos la bienvenida a esta nueva charla de Neurobus. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los principios y el manejo de los toxíndromes. Entonces, bienvenidos, que disfruten mucho. Y pues Juanma, que es quien nos va a hablar el día de hoy, bienvenido, adelante. Vale, Vero, muchas gracias. Buenas noches a todos los que estamos acá. Pues me presento nuevamente. Soy Juan Manuel Rueda de la Universidad de La Sabana, para los que no me conocen, de sexto semestre. Y pues el día de hoy, como bien dijo Verónica, les voy a hablar del tema de toxíndromes. Por favor, Vero, o el que sea, me avisa cuando se vea ya la presentación, por favor. O pues de por sí mi pantalla. Ahí ya se ve, Juanma. Listo, ahí ya está. Ahí ya se ve la pantalla completa, sí. Sí. Sí, sí, ahí lo estamos viendo. Vale, listo, perfecto. Entonces, nuevamente, vamos a iniciar la charla de hoy, que es sobre los principios y el manejo de los toxíndromes. Primero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, sobre qué son los toxíndromes, o sea, la definición como tal de ellos. Segundo, epidemiología sobre los mismos. Tercero, la importancia de toxíndromes, o sea, por qué hablar de ellos. Cuarto, sobre estos síndromes. Quinto, sobre el manejo de ellos. Sexto, unas conclusiones generales que pues personalmente son unas conclusiones a las que yo arribé realizando este tema. Y séptimo, pues la bibliografía de apoyo. Entonces, primero, ¿qué son los toxíndromes? Pues a la hora de hablar de toxíndromes lo podemos definir primero como un conjunto de signos y síntomas que se relacionan a la intoxicación aguda por tales o cuales sustancias. Y con intoxicación aguda, puntualmente, nos referimos a aquellas emergencias o momentos médicos que se originan por la exposición a tales o cuales sustancias. Ya puede ser de forma accidental o intencional, que lo importante de ello es que es mortal, es decir, puede culminar con la muerte. Frente a la epidemiología, breve, vamos a hablar primero sobre estas gráficas que se encontraban dentro del Civigila, que es un área del INVIMA que pues controla todo este tema junto con otros aspectos. Entonces podemos ver a la izquierda, en la primera figura, que es bastante incidente en regiones como Bichada, Quindío, Cartagena y así descendiente. Pero como es un tema poblacional, entonces digamos, ahí al final de la cola San Andrés, pero considerando el número de habitantes y ello, vemos que es bastante pues frecuente encontrarlo. Y por ponerlo desde otra perspectiva, aquí localizado en Bogotá, está un poco bajito al nivel nacional, pero pues de igual forma es ciertamente alto. Y a la derecha encontramos es la causa de la intoxicación, pues correspondiente a cierto grupo de edad. Entonces podemos ver dentro de las primeras edades, la infancia y demás, que la gran mayoría es accidental y hasta cierto punto, es decir, más que todo en el grupo de 10 a 14 años es entre accidental y psicoactiva donde se debate y a partir de ahí es mayormente psicoactiva. Otro aspecto que es importante resaltar frente a la epidemiología es la incidencia, o por lo menos la incidencia que encontré desde 2019 en los grupos de edades, y es mayor dentro de los grupos de primera infancia, adolescencia y juventud, y pues viene seguido de adultez y así en descenso. Lo cual es bastante importante porque viendo las anteriores gráficas podemos identificar pues las posibles causas de las mismas. Eh, y seguido de ello, las principales sustancias que resultan en un aumento en la tasa de mortalidad, que la mayoría de ellos son plaguicidas. En términos generales, pues en contraste con Estados Unidos, que es donde uno pues usualmente suele hacer el contraste, allá predomina el consumo pues excesivo de analgésicos, lo que son productos de limpieza, cosméticos, cuidado personal, antipsicóticos, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, entre otros, mientras que en Colombia predominan nuevamente los plaguicidas, las sustancias psicoactivas, alcohol y demás sustancias. Ahora bien, ¿por qué venir a hablar de toxíndromes? ¿Por qué es importante hablar de ellos? Pues primero, nosotros vivimos en una sociedad, por así decirlo, en la que pues, más que todo en los grupos jóvenes, aunque hasta también rangos adultos de edad, por así decirlo, predomina la fiesta y demás. Y uno pensando en fiesta, por un lado, que viene de la mano, viene alcohol normalmente, pero desafortunadamente y bajo unos escenarios desafortunados también vienen otras cosas que es con lo que pues, o por lo menos a mí, no sé si a algunos, les suelen meter miedo los papás que es que cuidado con la escopolamina, yendo a todos esos bares y demás. Y también pues por el uso recreacional de los mismos.
Eso por un lado, y por ello es importante hablar de toxíndromes. Y a esto, pues naturalmente considerando todo el tema de fiesta, todo el tema de trago, todo el tema del riesgo, todo el tema de consumo indiscriminado de sustancias, pues también de uso recreacional, yo personalmente, para comprenderlo por un lado y la importancia de este, lo bauticé como el síndrome del 85. Porque pues ahí es, aquí por lo menos en Bogotá, es en donde más se encuentra esto. Otra cosa porque es importante hablarlo, como lo venía diciendo, el uso indiscriminado de estas sustancias. Esto fue una noticia de 2017 que es de un médico, Fabián Herrera, que era de la Universidad del Rosario, si no me equivoco, que lo que terminó pasando es que lo desaparecieron y utilizaron sustancias, no se sabe cuál, para sedarlo y llevárselo, y desafortunadamente pues lo encontraron muerto. Eso por un lado. Segundo, lo que venía diciendo de la escopolamina, que no es un caso casual, valga la redundancia decirlo, o algo muy poco frecuente, tampoco, pero pues sí es importante ver que como estos tweets que uno puede llegar a encontrar, es ciertamente frecuente ver casos así, que lo reporten o no las noticias, ya eso es otra cosa, pero pues es ciertamente frecuente y vuelve y juega el uso indiscriminado de estas sustancias. También no es una cosa que sea reciente, es una cosa que también ha pasado en el pasado, valga la redundancia, es una cosa que históricamente ha sucedido, no solamente por el uso indiscriminado, sino por el uso incidental también de estas sustancias. Esto fue un caso en Chiquinquirá en 1967, en donde en un bulto de harina para hacer pan y demás pues, productos, cayó folidol, que es paratión, es decir, un órgano fosforado dentro de dentro de este bulto, y eso culminó con la intoxicación de varias personas y algunas murieron, desafortunadamente. Por eso también es importante hablar de esto. Por último, de por qué hablar de toxíndromes, es por la tasa de mortalidad que tiene, más puntualmente frente a plaguicidas, es decir, frente a órganos fosforados. Entonces, por un lado tenemos esto, que la gran mayoría de los casos que se encontraron dentro de este artículo es que es mayor la intoxicación autoinfligida que la intoxicación que es accidental. Es decir, es mayor la cantidad de personas que deciden consumir o pues exponerse a órganos fosforados eh, que pues de forma accidental conseguir intoxicarse por estos mismos. Es por esto que este artículo logró concluir que la intoxicación autoinfligida se identificó, perdón, como la causa principal de muerte por intoxicaciones por plaguicidas. La mayor tasa de mortalidad se registró fue en zonas rurales, en grupos de 15 a 39 años y mayormente hombres. Entonces, por ello es importante hablar de toxíndromes, no solo porque uno lo puede encontrar por temas de esto, a veces lo hablan que es por tema de que las personas intentan, más que todos los niños en el campo, intentan acabar con su vida y pues uno de los medios principales que encuentran son los organofosforados, sino también porque pues se puede encontrar frecuentemente por otros medios en, en sitios de fiesta y sitios recreativos como, pues como venía diciendo, como el 85. Ahora bien, ya vamos a hablar puntualmente de lo que son los toxíndromes. Entonces, antes de ir tocando uno por uno, vamos a ir hablando puntualmente sobre unas generalidades de cada uno y aspectos a tener en cuenta. Entonces, primero, la presentación de cada uno es variable, es decir, no es lo mismo para uno o para otro. ¿Pueden llegar a tener similitudes? Sí, pero pues no es lo frecuente y no es frecuente utilizarlo de esa forma. Entonces, a la hora de la anamnesis es primordial indagar en ocupación, procedencia, hábitos, especialmente la parte de tóxico-alérgicos, más puntualmente tóxicos, los antecedentes farmacológicos, patológicos, y a la hora de hacer una revisión por sistemas, hacerlo bien detallado. Y también considerar el aspecto psiquiátrico como no solamente un diagnóstico diferencial, sino también como un aspecto que pueda como volatilizar, por así decirlo, la posibilidad de que esta persona o este paciente pueda intoxicarse por una sustancia. Es decir, digamos, un paciente que requiere de antidepresivos, pero tiene por alguna extraña razón un delirium, entonces puede que llegar a pensar dentro de su psicosis, por así decirlo, em, que los inhibidores activos de la recaptación de serotonina que está consumiendo lo va a salvar de todo, entonces consume indiscriminadamente eso y puede culminar en un síndrome serotoninérgico, por ejemplo.
Entonces, por eso es importante ese lado. Al examen físico es esencial los signos vitales, el estado de conciencia, las pupilas, evaluar el estado de la piel, ya sea temas de temperatura y demás, a nivel gastrointestinal y el tema de los reflejos. También los paraclínicos que son esenciales a la hora de la sospecha es una electrocardiografía de 12 derivaciones, glicemia, un perfil hepático y renal y exámenes toxicológicos, ya sean séricos, urinarios y de contenido gástrico, ahí va dependiendo del síndrome, eso lo vamos a ver más adelante. A la hora del paciente ya hospitalizado, la realización de electrocardiogramas de control, glucometrías también, y la continuación de exámenes toxicológicos. Y una cosa que hay que tener en cuenta cuando nos llega un paciente intoxicado es que todo paciente que llegue por intoxicación por alguna sustancia debe reportarse al INVIMA. Por ende, ahí toca pues llenar, hagan de cuenta, un formulario de una ficha de notificación de intoxicaciones. Entonces, primero, el síndrome adrenérgico. Frente al síndrome adrenérgico, también llamado síndrome simpático mimético, encontramos que sus principales agentes etiológicos es la cocaína, anfetaminas, mefedrona, cafeína y entre otros, pero nos vamos a concentrar aquí principalmente en la cocaína, siendo uno de los principales pues, agentes implicados dentro de este síndrome. Entonces, primero, la fisiopatología del mismo es que primero ocurre un bloqueo en la recaptación de catecolaminas y de serotonina. Por ende, hay un efecto alfa y beta agonista, pues predomina más el alfa que el beta a nivel central y periférico. Segundo, ocurre que hay un bloqueo de canales de sodio, especialmente a nivel central. Y tercero, hay un incremento de aminoácidos, aquellos especialmente estimulantes del sistema nervioso central, que son el glutamato y el aspartato, que actúan principalmente a nivel del núcleo accumbens. Básicamente, lo mismo que uno podía ver en Maradona en 2018. Empieza a ver lo siguiente. Además de la euforia, de un estado de hiperalerta y sentirse como nunca, es decir, un estado de bienestar, a nivel cardiovascular podemos encontrar que se encuentra un paciente hipertenso y taquicárdico. Por ende, hay un incremento en la demanda de volumen de oxígeno. A nivel cardiovascular también existe un alto riesgo, especialmente si es un paciente que lleva un consumo crónico de cocaína por este lado, que es un riesgo alto de trombosis, de arritmias, de falla cardíaca, especialmente porque pues a largo plazo el consumo de cocaína lo que termina haciendo es un efecto inotrópico negativo, entonces disminuye la contracción y a largo plazo contracción del ventrículo izquierdo y puede entrar en falla, riesgo de hipotensión también y un infarto agudo del miocardio tipo 2, que recordemos que el infarto agudo del miocardio tipo 2 es aquel no causado por trombosis de placa aterosclerótica, sino por déficit en la demanda de oxígeno a nivel coronario puntualmente. A nivel del sistema nervioso central encontramos un paciente agitado, especialmente, bueno, en ambas esferas, psicológica y motora. Encontramos un paciente con hipertermia que hay que vigilarla. También puede haber riesgo de convulsiones, de hemorragias intracraneanas y puede llegar a nuestro paciente incluso a coma. El consumo crónico, como venía diciendo, a nivel del sistema nervioso central puede culminar en leucoencefalopatía, es decir, en una desmielinización progresiva. Y eso puede naturalmente, pues, degradar las funciones de la persona, no solamente motoras, sino también psicológicas. A nivel respiratorio encontramos que puede haber broncoespasmo, o bueno, es muy frecuente encontrar broncoespasmo, por lo tanto el paciente va a estar disneico. El riesgo del consumo de la cocaína por vía inhalada, además de que de por sí demuestra un riesgo su consumo, es el riesgo de neumotórax, neumomediastino y neumopericardio. A nivel musculoesquelético, ahora está el riesgo de rhabdomiólisis. A nivel oftalmológico hay midriasis y eso es característico y por eso a la hora de la examinación es importante identificarlo porque junto con los otros signos y síntomas, pues podemos empezar a diferenciarlo y ya tener nuestro propio diagnóstico. A nivel hematológico encontramos un paciente hipoglicémico por una hiperinsulinemia, pues secundario al consumo de cocaína porque vuelve y juega, es un adrenérgico. Y también a granulocitosis. Entonces, por eso mismo veíamos en el Mundial de 2018 a un Maradona embalado, absolutamente ido. Naturalmente por estos síntomas. Ahora bien, frente al síndrome antimuscarínico, encontramos lo siguiente. También llamado síndrome anticolinérgico, es un síndrome que se caracteriza por originarse por el consumo de fármacos, principalmente aquellos con propiedades anticolinérgicas, pues naturalmente. No solamente los que sean anticolinérgicos puros, sino algunos que tengan dentro de su efecto un efecto
vuelve y juega anticolinérgico. Entonces, por un lado tenemos los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, antihistamínicos como la doxilamina y fenidramina, los alcaloides derivados de la veladona como la atropina, la iosina, la escopolamina y la iosiamina, donde, pues, de este grupo los principales referentes es la atropina y la escopolamina, y los naturales, que es la propia veladona y el estramonio, también conocido como el Jameson Wood. Y como venía diciendo antes de por qué es importante hablar de los toxíndromes, vuelve y juega el asunto de la escopolamina. Su uso indiscriminado ha resultado en desapariciones de gente cuando va a rumbeaderos, vuelve y juega el caso del médico que, pues, a mi parecer yo sospecharía que hay escopolamina de por medio, además de que es el uso más frecuente en estas, pues, zonas de diversión y demás. Entonces, por eso es puntual hacerle un enfoque a este tema de los antimuscarínicos. Entonces, frente a la fisiopatología de este tipo de síndrome, lo que ocurre es que hay una inhibición de la unión de la acetilcolina con sus correspondientes receptores. Entonces, el impacto que va a terminar haciendo es medicamento y dosis dependiente. Entonces, no es lo mismo lo que va a resultar a largo plazo la atropina que la escopolamina. Por el lado de la atropina tiene una absorción rápida, es decir, a menos de 2 horas ya está en concentraciones plasmáticas máximas y por ende su tiempo de acción sería relativamente rápido. De la escopolamina sería prácticamente igual, pero la duración absoluta la duración absoluta de su efecto puede llegar a persistir hasta más de 24 horas. Entonces, la estancia hospitalaria de un paciente bajo los efectos de la escopolamina tiene que ser monitorizado durante mucho tiempo, más allá de un día. Por el lado de la clínica, las descripciones usuales son las siguientes. Rojo como remolacha que hace reflejo frente a flush cutáneo, es decir, una vasodilatación periférica, secundaria a la tercera variable, que es caliente como liebre, es decir, una hipertermia anhidrótica. Esto naturalmente dentro de los efectos antimuscarínicos, porque hay que recordar que los canales principalmente muscarínicos y nicotínicos se encuentran no solamente a nivel de uniones neuromusculares, sino también a nivel de glándulas, dentro de ellas las sudoríparas y demás glándulas, una vasta cantidad de glándulas. Entonces, rojo como remolacha, flush cutáneo, seco como hueso, anhidrosis, caliente como liebre, aunque eso es traducido casi que así tal cual, hipertermia anhidrótica. Ciego como murciélago, midriasis, es decir, el paciente ve borroso. Loco como el sombrerero, que es uno de los síntomas más característicos y que uno debe ponerle mucho más atención, porque es una alteración no solamente del sistema nervioso central, sino también a nivel psicológico, que es un delirium con o sin alucinaciones, que viene acompañado con o sin ansiedad, disartre, irritabilidad, paranoia, convulsiones o incluso puede culminar en coma. Y la manifestación de loco como sombrerero usualmente indica un cuadro clínico severo. Por eso es importante estar atento a ver si a la hora de, pues, sospechar de un paciente con este síndrome o ya dentro de este síndrome, si llega a evolucionar a esta alteración del sistema nervioso central. Otro es lleno como matraz, que es la retención urinaria, y otros que son, pues, ya los de base, por así decirlo, es la taquicardia y la disminución de los ruidos intestinales. Frente al síndrome muscarínico, ahora bien, cabe resaltar que, además de conocerse como síndrome colinérgico, este se origina principalmente por agentes colinérgicos como los organofosforados y los carbamatos, que son los principales referentes de los causales de este síndrome. Frente a la fisiopatología del mismo, lo que ocurre es que estos agentes son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, la cual es una enzima que suele degradar a nivel de sinapsis neuronales, eh, segmentar la acetilcolina, es decir, degradar la acetilcolina para que deje de actuar. Entonces, al inhibir la acetilcolinesterasa, lo que hacemos es perpetuar la vida media de la misma. Entonces, esto lo que hace es que al perpetuar la vida media de la misma, termina aumentando el efecto muscarínico. Entonces va a predominar, y como decía antes, a nivel de sistema nervioso central, uniones neuromusculares, a nivel de glándulas sudoríparas, lacrimales, entre otras. El problema y la delicadeza de este síndrome es que el complejo de acetilcolinesterasa colinérgico puede llegar a envejecer, entre comillas, es decir, puede llegar a degradarse ese mismo complejo y complicar el uso de antídotos, por así decirlo, hacer más complejo su tratamiento. Entonces toca
a la hora de identificar este síndrome, a la hora de sospecharlo, identificarlo y tratarlo lo más rápido posible. Frente a la clínica que podemos destacar dentro de este síndrome está guiada por dos mnemotecnias. La primera es esta que encontramos a la izquierda, que es dumbbells, que significa defecación por parte de la D, que significa incontinencia fecal. U de urination, que es incontinencia urinaria. M de miosis. B equivale a 3 Bs, que son broncorrea, broncoespasmo y bradicardia. La E, emesis. L de lagrimación, es decir, epífora. Y S de salivación, es decir, cialorrea. Dentro de otros síntomas que podemos encontrar es diaforesis, apnea, riesgo de convulsiones. Frente a la otra mnemotecnia, que es Slosh BBB, es lo mismo, pero bajo otro orden. Frente al síndrome alucinógeno, primero, cabe recordar que los agentes etiológicos más frecuentes, causales de este síndrome, son hongos y sus derivados. Como bien es el famoso LSD, que es la detilamida de ácido lisérgico. Otras, que es el dextrometorfano, que yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero es curioso. El dextrometorfano es utilizado dentro de agentes antitusígenos. Yo no sé si a ustedes les sonará el nombre de Robitussin. Es un jarabe para la tos, es súper frecuente. Por eso hay que tenerle también mucho ojo. Las fenitelaminas, la psilocibina, las triptaminas y la salvinorina. Estos siendo los principales agentes etiológicos. Frente a la fisiopatología, encontramos que involucra primordialmente a la serotonina, la dopamina y el glutamato. Es como un subsíndrome serotoninérgico, porque pues hay una activación de receptores 5-HT2A, mayormente a nivel de neuronas piramidales corticales, es decir, las neuronas piramidales de Betz, pensaría uno. Entonces hay uno que puede encontrar en el paciente, considerando esa tríada de neurotransmisores que están activos. Hay una actividad serotoninérgica leve, elevada, sí, pero una de las principales complicaciones de un síndrome alucinógeno es que puede progresar un síndrome serotoninérgico de ser muy severo o ser muy crónico o ambas. Entonces, a la hora de la clínica, ¿qué podemos encontrar? A nivel neuropsiquiátrico, siendo uno de los principales elementos que debemos tener en cuenta, encontramos un incremento de la percepción de la realidad, desorientación en tiempo, euforia, y también sensación de bienestar, y un elemento importante que es el concepto de sinestesia, que yo no sé si ustedes lo han escuchado. El concepto de sinestesia hace referencia puntualmente a que se entremezclan las sensaciones, entonces es el paciente diciendo, veo los olores y cosas por así decirlo. Otros síntomas que son los considerados como los no deseados, es decir, los que un paciente bajo estos síntomas no quisiera tener, pero pues experimenta, son miedo, pánico, disforia, alucinaciones de miedo y sentimiento de penumbra. Eso ya dependiendo pues de qué tan, por así decirlo, qué tan violento sea el viaje en el que se encuentre y pues dependiendo de lo que vea. Entre los signos vitales encontramos usualmente hipertensión y taquicardia, y otros aspectos a tener en cuenta es que encontramos midriasis y nistagmos. El problema, y una cosa que tenemos que evaluar también, y eso dentro de la anamnesis, es las consecuencias del uso crónico. Es decir, si ya es un paciente que lleva un uso crónico de estas sustancias, entonces ya va a ser un paciente absolutamente dependiente de las mismas. Entonces eso va a tener que llevar a escalar pues un tratamiento más a largo plazo como para tratar el abandono, que sería obviamente lo ideal. Frente al síndrome serotoninérgico, siendo el síndrome serotoninérgico uno de los más, pues, no solamente sonados, sino también potencialmente mortales, sus principales agentes etiológicos son medicamentos. También interacciones medicamentosas entre mismos medicamentos y usualmente suele ser envenenamiento autoinfligido. Dentro de los medicamentos más frecuentes es, como lo decía antes, inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la monoaminoxidasa y en muy menor proporción, pero pues igualmente no se pueden descartar, algunos antieméticos que tengan acción serotoninérgica, como puede ser el ondansetrón, el palonocetrón. Frente a la fisiopatología, a nivel central ocurre que la serotonina principalmente modula atención, comportamiento y temperatura, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la clínica. A nivel periférico, la serotonina regula la motilidad gastrointestinal porque pues hay que recordar que a nivel gastrointestinal encontramos las células, si no me equivoco, cromafines, que sintetizan serotonina. También se encargan de vasoconstricción, contracción uterina y broncoconstricción.
A nivel de ya el propio síndrome se encuentran implicados principalmente los receptores 5-HT1A y 2A. Lo que ocurre dentro de este síndrome es que al consumo de estas sustancias o las interacciones mediante las mismas, hay un incremento en la vida media con o sin la concentración de por medio. Entonces, por el lado del síndrome serotoninérgico, ¿qué podemos encontrar? Ya va dependiendo de qué tan sea la severidad de los síntomas, la gravedad del paciente. Entonces, por el lado de los síntomas leves encontramos diaforesis, fiebre, agitación, confusión, ataxia, ansiedad. A nivel cardiovascular encontramos una taquicardia pues característica. A nivel de tracto gastrointestinal hay diarrea. A nivel musculoesquelético, temblores y una disminución en la coordinación. Estos síntomas a nivel a nivel moderado, perdón, encontramos ya un aumento en la temperatura, que sería una hipertermia, un poco más niveles de fiebres, menor a 40. Hay escalofríos, diaforesis, una diaforesis mucho más marcada. Hay un estado de hipomanía, un estado de hipervigilancia, perdón. Puede haber hipertensión arterial junto con la taquicardia. Y a nivel musculoesquelético podemos encontrar hiperreflexia, atonía y mioclonios. A nivel ya severo, dentro de lo que podemos encontrar de síntomas severos, es decir, síntomas que nos indiquen ya un síndrome serotoninérgico severo, encontramos ya una hipertermia de 40 grados Celsius, que ya a este grado es pues una temperatura corporal pues ya de riesgo de muerte. Tiene riesgo de convulsiones, de coma y ahí mismo lo dice, de riesgo de mortalidad. Aquí, a diferencia de los estadios anteriores, encontramos que a nivel musculoesquelético puede haber rigidez. Entonces, algunos aspectos que hay que tener en cuenta. El diagnóstico es netamente clínico y esto lo podemos dar es a partir de la historia clínica y un examen físico meticuloso, incluyendo pues el examen neurológico, perdón. Y vuelve y juega. Es un síndrome potencialmente mortal. Y no solamente este, los anteriores también, pero este mayormente. Y por eso no se puede desmeritar. Frente al síndrome opioide, encontramos lo siguiente. Sus principales agentes etiológicos son medicamentos nuevamente. Son opioides endógenos, es decir, los que ya, o sea, los opioides endógenos disparados, normalmente secundario al consumo de medicamentos opioides, analgésicos moderadamente narcóticos o netamente narcóticos. Y son, cabe resaltar, derivados de la papaver somniferum, mejor conocida como la amapola. Dentro de la fisiopatología de este síndrome, encontramos que hay que recordar sobre algunos de los receptores, especialmente el kappa y el mu, porque cada uno de estos receptores tendrá un mecanismo de acción distinto. Entonces, por el lado de los mu, encontramos que se encargan de estar pues, activados, analgesia espinal, supraespinal, se encargan de sedación, euforia, y a largo plazo hay aspectos a tener en cuenta sobre estos de lo que pueden desencadenar es depresión respiratoria y pues favorecen de una activación crónica la dependencia de estos medicamentos, de estas sustancias. A nivel kappa encontramos analgesia, disforia, sedación y causales de miosis. A nivel sigma encontramos disforia, estimulación vasomotora y respiratoria y también causales de alucinaciones. A nivel delta encontramos analgesia espinal, miosis y también el riesgo de hipotensión. La clínica clásica dentro de este síndrome opioide es disminución del estado de conciencia, es decir, el paciente normalmente llega estuporoso o en coma, una frecuencia respiratoria que puede estar menor a 12 respiraciones por minuto, una disminución del volumen corriente, una disminución de los ruidos intestinales y de las pupilas, es decir, encontramos miosis. Dentro de las toxicidades concretas de alguno de estos opioides que hay que tener en cuenta es el dextrometorfano se encarga principalmente de causar toxicidad serotoninérgica y tiene una mayor expresión en los receptores mu. La meperidina tiene un alto riesgo de causar convulsiones y nuevamente toxicidad serotoninérgica. La loperamida tiene una tendencia a prolongar el QRS y el QT y también, pues, por ende, causar una taquicardia de complejo ancho. El fentanilo tiene una baja vida media, pero tiene el riesgo, aunque pues se utiliza en anestesia, tiene un riesgo de causar un síndrome amnésico agudo después digamos, de en una cirugía, si se utilizó el fentanilo para, pues, dormir, por así decirlo, a un paciente, puede causar este síndrome y también puede causar rigidez torácica. La oxicodona tiene
un efecto variable porque puede o no prolongar el QT, y el tramadol y el tapentadol tiene el riesgo de causar convulsiones. Sobre el síndrome sedativo hipnótico, este está principalmente causado por barbitúricos y benzodiazepinas, pero dentro de este contexto vamos a hablar dentro de las que más predominan, que son las benzodiazepinas, donde las de corta acción, que son el midazolam, es el principal referente de ese pequeño grupito, de las de acción corta, porque pues los metabolitos a largo plazo tienden a acumularse y por ende incrementar el efecto pues, de las mismas benzodiazepinas. Aquellas benzodiazepinas de mediana acción, su principal referente es el lorazepam, causal de este síndrome, y de larga el diazepam y el clordiazepoxidol. Dentro de la fisiopatología de los mismos, las benzodiazepinas actúan principalmente a nivel de los receptores GABA-A, haciendo que se sea más afín a estos receptores, es decir, que haya una mayor acción GABA a nivel del sistema nervioso central. También aumenta el ingreso de iones de cloro, dando con hiperpolarización posináptica y disminuye la capacidad neuronal de iniciar los potenciales de acción a nivel central, lo cual, lo primero junto con lo segundo, termina fomentando el efecto sedativo e hipnótico, que es característico de este síndrome. A nivel clínico, ¿qué encontramos? Una amnesia anterógrada. El paciente está con ataxia. A nivel de conciencia, se puede encontrar un paciente desde somnolencia y letargo hasta estar en coma. Y puede haber, y esto es importante resaltarlo, puede haber depresión del mismo sistema nervioso central, pero podemos encontrar signos vitales normales. De no haber un estado de conciencia tan deteriorado, se puede encontrar un paciente confuso. Y algo característico y que es importante tener en cuenta es uno de los efectos a largo plazo, o bueno, a mediano, corto plazo de las benzodiazepinas, que también es importante tenerlo en cuenta dentro de su uso clínico, que es el efecto de depresión respiratoria. Dentro del punto de este síndrome, casi siempre se manifiesta la depresión respiratoria es cuando las benzodiazepinas se consumen en concomitancia con algunas otras sustancias, dígase etanol o dígase opioides. Ya frente a los manejos de cada uno de estos síndromes, vamos a hablar primero de los manejos del síndrome adrenérgico. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la vía aérea. Intubación es solamente necesario, pero podemos utilizar el rocuronio como bloqueante neuromuscular. Para inducir al paciente de necesitar intubar, podemos utilizar nuevamente benzodiazepinas, etiomidato o propofol. A nivel cardiovascular, lo que tenemos que hacer es reducir el estímulo adrenérgico y por ende la agitación psicomotora mediante benzodiazepinas. Para tratar la hipertensión arterial refractaria y o sintomática que pueda presentar el paciente, utilizamos fentolamina. El uso de beta bloqueadores es muy debatido, porque lo que podemos hacer es utilizarlo, pero como un medio para evitar complicaciones a largo plazo. Porque si lo utilizamos ya con el paciente complicado, lo que podemos hacer es bloquear más la contracción cardiovascular, porque como ya veníamos diciendo, el efecto principal de la cocaína es que a largo plazo termina teniendo un efecto inotrópico negativo, y si a eso le metemos más efecto inotrópico negativo, podemos casi que prácticamente inducirle un paro al paciente. A la hora de utilizar los beta bloqueadores, es importante tener electrocardiogramas de control y signos vitales con mucha frecuencia precisamente por esto, porque su uso es muy sobre la línea, por así decirlo. Frente a la agitación psicomotora, como veníamos diciendo que también es para tratar a nivel cardiovascular, utilizamos normalmente diazepam. Y también es importante tener un monitoreo justo de signos vitales porque también por el mismo uso de benzodiazepinas y como veníamos diciendo anteriormente, existe el riesgo de presión respiratoria. Frente a la hipertermia, cuando es severa, se recomienda la inmersión en hielo o agua fría. De no ser tan severa, pueden poner pañitos de agua fría, hielos en algunas regiones, ventilar bastante al paciente. La descontaminación gastrointestinal es única y exclusivamente si el agente fue ingerido por vía oral, es decir, si su administración fue por vía oral. Entonces, lo principal es el uso de carbón activado, cuya dosis es 1 gramo por kilogramo de peso y su administración es por vía oral cada 4 horas. Si no necesariamente fue administrado por vía oral, pero pues de igual manera hay que hacer cierta descontaminación,
se utiliza solución salina normal, es decir, solución salina al 0,9%, donde se hace una irrigación nasal y en aquellas áreas en las que aún uno pueda ver que aún haya pues residuos de cocaína o de la sustancia que haya sido consumida. Frente al manejo antimuscarínico, encontramos que lo primero es asegurar vía aérea, respiración, circulación y tener signos vitales. Por ende, hay que tener un acceso venoso, oxigenoterapia, monitoreo cardíaco y una pulsoximetría constante. A nivel cardiovascular, ¿qué tenemos que hacer? Frente a una potencial taquicardia sinusal que se pueda desarrollar por este síndrome, pues normalmente no suele necesitar tratamiento porque no es una condición crónica del sistema cardionector, sino que es provocada por este consumo de agentes. Entonces, progresivamente irá disminuyendo esa misma taquicardia. Frente a las taquiarritmias de complejo ancho y de QRS ancho que pueden surgir por estos agentes, se utiliza bicarbonato de sodio. Primero bolo y si no hay respuesta, bolo cada 5 minutos hasta que haya respuesta. La agitación, convulsiones, hipertermia provocadas por este síndrome se utiliza lorazepam y frente a la hipertermia se trata de igual forma que anteriormente. Frente a la descontaminación, aquí en este contexto, como casi siempre estamos hablando de que los agentes son consumidos por vía oral, es decir, por medicamentos, acá sí utilizamos puntualmente carbón activado. Y esto también, pues teniendo en cuenta que si el estado de conciencia no está alterado, porque de estar alterado, pues ahí sí tocaría esperar a que vuelva a entrar en sí el paciente. Por ende, si el paciente está con un estado de conciencia pobre, la indicación es intubar y luego administrar esto por sonda nasogástrica, pero si vamos a intubar no tiene que ser solamente para administrar el medicamento, porque pues si lo vamos a hacer es porque realmente la situación del paciente la necesita. El uso de la fisostigmina no está tan debatido, pero pues normalmente se utiliza es para la intoxicación de medicamentos netamente anticolinérgicos, no para medicamentos como digamos anteriormente que tengan el efecto secundario antimuscarínico como los antidepresivos tricíclicos. Solamente puede ser con medicamentos anticolinérgicos. Y pues el uso de la fisostigmina es fuertemente indicada para aquellos pacientes que tengan síntomas centrales, nada más allá de eso. Frente al tratamiento del síndrome muscarínico, encontramos que inicialmente tenemos que realizar oxigenoterapia e intubación prácticamente obligatoria, ya haya o no estado de conciencia alterado, porque hay un riesgo de por sí de falla ventilatoria. Entonces, nuevamente administramos rocuronio y administramos también solución salina al 9%, al 0,9%, perdón, o lactato de Ringer en su defecto. Porque como hay una contraposición adrenérgica dentro del efecto muscarínico, porque recordemos que lo adrenérgico y lo muscarínico son polos opuestos, entonces va a haber el riesgo de taquicardia e hipertensión. Está indicado acá el uso de atropina bajo la posología que encontramos acá y su administración, perdón, es hasta la reducción de secreciones respiratorias. El uso de alternativos de la atropina, esta es la pralidoxima, que se administra lentamente para evitar reacciones adversas que puede causar este medicamento, que son fuertes. Y pues dentro de este tratamiento es mucho mejor que la atropina frente al paciente que se encuentra con disfunción neuromuscular. Pues una ventaja de la pralidoxima es que actúa a nivel de receptores muscarínicos y nicotínicos, mientras que el problema de la atropina es que solamente actúa a nivel muscarínico, no nicotínico. Las convulsiones se tratan nuevamente con diazepam, la descontaminación es solamente indicada si la intoxicación fue menor a 1 hora, es decir, 1 hora antes de la presentación a urgencias del paciente. El lavado gástrico puede llegar a hacerse, pero algo que está contraindicado para este síndrome y para los anteriores es forzar emesis, porque a largo plazo, o bueno, a largo plazo no, lo que podemos terminar produciendo es que si inducimos la emesis y el paciente está en un estado de conciencia pobre o con una falla ventilatoria, está disnéico y por ende está hiperventilando, lo que puede terminar haciendo es que termina broncoaspirando y puede llegar a complicarse mucho más de lo que ya estaba. Frente al manejo alucinógeno, encontramos que las medidas básicas es poner a un paciente dentro de un ambiente poco movido, aislado o con pues muy pocos estímulos de sensopercepción, porque pues dentro de su viaje pues puede estar, pues ante muchos estímulos puede llegar
a enloquecerse y puede llegar a alterar signos vitales, puede llegar a complicarse el mismo, hacerse daño y demás. El control de signos vitales debe realizarse cada 10 o 15 minutos y pues la toma puede irse reduciendo en la medida que los signos vayan mejorando. Frente a la taquicardia o la hipertensión arterial que se pueda pues encontrar es únicamente monitorizar a nivel cardíaco y a nivel venoso. Es decir, y garantizar un acceso venoso. Si llega a haber empeoramiento de esto, lo que terminamos haciendo es administración de benzodiazepinas y líquidos. Ahora bien, si hay agitación e hipertermia severa, nuevamente tenemos que garantizar vía aérea, oxígeno y circulación. Es decir, garantizar un acceso venoso. Frente a la agitación y la disforia que pueda provocar este síndrome, principalmente midazolam. Dentro de sus alternativas está lorazepam y diazepam, pero normalmente su administración es intramuscular y esto demoraría pues su tiempo de inicio de acción. Por eso se prefiere midazolam y su administración por vía IV. El haloperidol se puede administrar solamente si los síntomas de agitación resolvieron, pero pues el tema de las alucinaciones no. Y debe ser monitoreado constantemente el paciente que se le administre haloperidol por el riesgo de reacciones adversas que pueda presentar. La descontaminación solamente se puede realizar nuevamente con carbón activado si es hace menos de una hora previa a la consulta o pues si es un paciente con síntomas de depresión o pues con tendencias suicidas que haya consumido el alucinógeno junto con otro medicamento. Entonces pensemos también en el consumo de algún antidepresivo junto con alguna de estas sustancias. Solamente en esa situación se hace descontaminación con esta sustancia, con el carbón activado. Frente al síndrome serotoninérgico, tenemos que tener en cuenta unos puntos a la hora del tratamiento, aunque pues esto está pues llevado de la mano de la severidad o pues cuál es el causal del cuadro. Si descontinuamos o no el uso de agentes serotoninérgicos, ya dependiendo de si es un paciente muy seriamente comprometido a nivel psiquiátrico, el enfoque en la normalización de los signos vitales, la sedación con benzodiazepinas, ya dependiendo si hubo alguna concomitancia de medicamentos o no, el uso de antagonistas serotoninérgicos y la evaluación de la continuación de agentes serotoninérgicos ya, o sea, que hayan causado este cuadro por fuera, o sea, ya habiendo resuelto el presente cuadro de este paciente, si puede continuar o no con estos medicamentos o toca utilizar algunas alternativas. Posterior a tener en cuenta estos puntos clave, tenemos que monitorear y sedar al paciente. Pues la sedación ya va de la mano de la severidad de los síntomas. El monitoreo es nuevamente con oxigenoterapia, administración de líquidos intravenosos, el monitoreo cardíaco y la corrección de signos vitales, que eso tiene que ser un monitoreo de signos vitales progresivo. Las benzodiazepinas son las predilectas a la hora de sedar, no para dormir, solamente para sedar. Y esto, por ende, se da solamente en pacientes agitados y así, pues, evitamos que haya una alteración de los pues, signos vitales. A la hora de la inestabilidad autonómica se utilizan beta bloqueadores, principalmente esmolol, o si no, se puede utilizar nitroprusiato en su defecto. Si es una hipotensión causada por IMAOs, es decir, si los causales de este cuadro son los IMAOs y generan hipotensión, preferimos usar fenilefrina, adrenalina o noradrenalina. La dopamina no se recomienda utilizar dentro de este contexto. Frente a la hipertermia, pues se suele utilizar nuevamente, como veníamos diciendo antes, los medios físicos que son ventiladores, agua en superficies corporales, parches con hielo en diversas zonas. Pero si ya es un cuadro severo de hipertermia, lo que podemos hacer es inmersión en agua fría. El antídoto, el uso del antídoto para el síndrome serotoninérgico es la ciproheptadina, que su uso es únicamente si las benzodiazepinas y los tratamientos adicionales para el control de los signos vitales fallan. Es decir, si lo anterior no sirvió, la ciproheptadina es el último recurso. La ciproheptadina no es directamente un medicamento que actúe a nivel serotoninérgico, sino que es un antihistamínico que tiene acción indirecta en los receptores que se encuentran principalmente implicados en el síndrome, que son los 5-HT1A y 2A. La dosis está ahí, que es el bolo inicial de 12 miligramos y luego la infusión de 2 miligramos dentro de 2 horas hasta que haya mejoría.
Frente al manejo del síndrome opioide, encontramos que las medidas generales es garantizar la vía aérea y la respiración. Por ende, lo que tenemos que hacer es pulsoximetrías frecuentes y para la monitorización de la ventilación y demás, una capnografía, pues siempre que esté disponible. El antídoto es la primera línea dentro de este tratamiento y es la naloxona, que es un antagonista opioide de corta acción, cuyas dosis van variando. Diariamente tenemos que administrar máximo entre 5 y 10 miligramos. Si el paciente ya está presentando apnea, administramos de 0,2 a 1 miligramo por vía IV. Si ya está en falla ventilatoria, de entrada 2 miligramos. Si encontramos que el paciente tiene ventilaciones espontáneas, de 0,04 a 0,5 miligramos se administran. Y la dosis va subiendo paulatinamente hasta que lleguemos a una frecuencia respiratoria pues medianamente decente, que son 12 respiraciones por minuto. La descontaminación solamente está indicada si hay un riesgo alto de muerte. Para el manejo del síndrome sedativo hipnótico, encontramos que el tratamiento inicial es garantizar la vía aérea y la intubación es solamente indicada si se requiere oxigenoterapia, la realización de acceso venoso, el monitoreo cardíaco y respiratorio, y la realización de glucometrías por diagnóstico diferencial. La descontaminación pues se puede realizar, pero es poco frecuente y no es muy útil. El carbón activado y la descontaminación de por sí solamente se utiliza, al igual que en algunas de las otras situaciones que hablamos antes, solamente si hay un alto riesgo de mortalidad. El antídoto, siendo el principal medio, perdón, me volé. El principal medio para corregir este síndrome es el flumazenil, que es un antagonista competitivo no específico de los receptores de benzodiazepinas, y su uso es única y exclusivamente para revertir el efecto de las benzodiazepinas, no para revertir el efecto que tienen las benzodiazepinas de depresión respiratoria. Eso se tiene que tratar aparte. No podemos pensar que al administrar flumazenil va a corregir totalmente el tema de la depresión respiratoria, no. Va a ayudar a que ya como que ya no haya una afinidad por las benzodiazepinas, por ende va a empezar su degradación y pues por así decirlo, que empiece a purgar las benzodiazepinas consumidas, pero no va a corregir el cuadro respiratorio que puede estar presentando nuestro paciente. Y su administración es prácticamente primero el bolo y después la repetición de dosis hasta completar 1 miligramo y así hasta lograr el efecto deseado. Dentro de las conclusiones, o por lo menos a las que yo arribé dentro de esta charla, es que primero, dentro de nuestro medio son frecuentes, especialmente por organofosforados y desafortunadamente por un tema de consumo voluntario, pues con el fin de terminar con su vida de aquellos consumidores. Son potencialmente mortales, obviamente unos más que otros, pero por ende no se puede desmeritar ninguno de estos síndromes. Que sea el síndrome más leve de todos los toxíndromes, no se puede pensar de ninguna manera. Todos tienen que ser tratados bajo la misma idea de que puede causar la muerte de mi paciente. Eso sí, pues como decía antes, no suelen ser diagnósticos principales, normalmente se consideran como diagnósticos diferenciales y antes priman los psiquiátricos. A la hora de la consulta uno no piensa de entrada en una intoxicación, pero siempre es importante tenerlos en reserva, es decir, pensar que es un paciente con este u otro toxíndrome. También es importante evaluar las formas de prevenir la repetición de estos cuadros, pues luego de haberlos tratado. Por ende, es importante educar al paciente sobre las repercusiones de su consumo y por ende, pues tratar a aquellos pacientes, porque como veíamos, no es fácil y especialmente en un paciente que ya lleva un consumo crónico de estas sustancias. Siempre está el síndrome de la abstinencia de por medio. Estas son las fuentes utilizadas para la realización de esta charla, la gran mayoría sacadas de UpToDate. Muy buenos artículos, la verdad, supremamente completos y pues aborda muy puntualmente cada uno de estos síndromes. Y hasta aquí. Bueno, Juanma, muchísimas gracias. Estuvo demasiado interesante, muy buena la presentación. No sé si existan de pronto preguntas o algún comentario. Pacho, dale. Sí, tenía pues como un comentario adicional y es que de pronto para añadir ahí al tema del síndrome ¿qué? Sedativo hipnótico,
Ahí también podemos meter el tema del alcohol, ¿sí? La intoxicación por el alcohol. En estos casos es importante tener en cuenta que pues a todo paciente realmente el control de ellos es control de la vía respiratoria, de la vía aérea. En ellos el tema del flumacenil, por ejemplo, en realidad pues llega a ser muy nulo el uso del flumacenil en estos casos, porque las benzodiazepinas son realmente en esas situaciones en las cuales uno puede utilizar este antídoto. Entonces, en todo paciente que llegue a caer en una intoxicación por el alcohol, sí, el monitoreo es clave de signos vitales, revisar hipotensión, por ejemplo, y control de vía aérea, pero también hay pacientes que pueden llegar al coma por intoxicación por el alcohol. En ese tipo de casos, la tiamina es muy útil porque nos ayuda a prevenir y tratar algo que se llama encefalopatía de Wernicke. Entonces, es importante tenerlo en cuenta también para añadirlo a toda esta excelente charla que nos dio Juanma y que, bueno, nada, Juanma, en serio, muchísimas gracias por brindarnos este espacio que la verdad, ahí estábamos hablando por el grupo de WhatsApp del grupo de interés y estamos como, la verdad, muy, muy felices de toda esta presentación que nos diste. Y pues nada, felicitaciones. Gracias, Pachito. No, y gracias por, pues, por permitirme hacer la charla, la verdad. La verdad que, pues a mí personalmente me gustó, es un tema que, pues no es, a mi parecer, no es muy hablado. Dentro de las cuentas que yo intenté buscar, superficialmente no se encuentra mucho, pero pues vuelve y juega, es una cosa que hay que tener muy presente. Y nuevamente, gracias. Bueno, pues no sé si alguien más tenga de pronto alguna pregunta o algo. Y si no, en verdad, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber estado en esta charla y nos veremos entonces en una próxima ocasión. Que estén bien todos. Listo, muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir, Juanma. Por aquí te seguimos esperando. Chao, chao.